Vamos avanzando en nuestra serie de los errores más comunes en el diseño de las edificaciones. Entonces, encontramos el análisis de la estructura, como lo menciona el capítulo A44 de la NSR10, donde menciona que el efecto de las fuerzas sísmicas obtenidas de acuerdo con los requisitos de fuerza horizontal equivalente correspondientes a cada nivel debe evaluarse por medio de un análisis realizado utilizando un modelo matemático linealmente elástico de la estructura que represente adecuadamente las características del sistema estructural. Sin embargo, pues hemos notado que en algunos casos estos conceptos no están totalmente claros. En algunos casos sabemos qué es la fuerza horizontal equivalente, pero no sabemos cómo se evalúan por medio de un análisis lineal elástico. Entonces debemos, como vamos a ver más adelante, cómo se debe realizar o comprender esto, porque pues sí, muy chévere como lo mencionamos acá, que es una fuerza horizontal equivalente y todas estas cosas, pero si no nos remitimos a ampliar un poco los conceptos y ampliar la norma, pues obviamente nos puede llevar al fracaso. He notado que el tema de la aplicación de las cargas sísmicas para algunas personas es un complique. Digamos que la creación de los diferentes espectros pues también en algunos casos se volvió un enredo porque, digamos, no se tenía la claridad conceptual necesaria. Sin embargo, vemos que los programas de diseño pues ofrecen hoy día importantes alternativas para este tema. Por ejemplo, en la versión del ETAPS, desde la versión ETAPS 2015, pues es bastante sencillo crear los espectros, sin embargo, pues hay que tener en cuenta los espectros para el diseño de los elementos estructurales, los cuales se utiliza un factor de reducción allí, y pues debemos crear e incorporarlos de manera adecuada en los modelos, y pues analizarlos y crear las cargas de manera adecuada. También debemos hacer el análisis realizado de acuerdo con los principios de la mecánica estructural, para lo cual debemos tener en cuenta como mínimo las siguientes consideraciones. Las condiciones de apoyo de la estructura, especialmente cuando se combinen elementos verticales de resistencia sísmica con diferencias apreciables en su rigidez. Entonces aquí, ¿qué nos menciona? Está resaltado en rojo las palabrejas pues, más importantes de esta diapositiva. Las condiciones de apoyo de la estructura cuando se combinan diferentes elementos verticales de resistencia sísmica. Entonces, pues allí hay una recomendación importante porque por diferentes situaciones de las mismas irregularidades que hemos mencionado en algunos casos, hoy día se trata de diseñar mezclando ciertos sistemas estructurales que en ocasiones pueden llevar a que no se contemplen todas las variables que se pueden presentar en los casos sísmicos. También se debe analizar el efecto del diafragma, sea rígido o flexible, de los entrepisos de la edificación en la distribución del cortante sísmico del piso a los elementos verticales del sistema estructural de resistencia sísmica. Entonces, pues ya hemos ampliado en otros tutoriales a qué se refiere esto de los efectos del diafragma y su comportamiento estructural dentro de la edificación. También la variación o las variaciones de las fuerzas axiales de los elementos verticales del sistema de resistencia sísmica causados por los momentos de vuelco que inducen las fuerzas sísmicas. Pues como vamos a ver en algunas diapositivas más adelante, digamos lo vamos a ver más gráfico. ¿Qué pasa en la situación cuando se presentan pues, las cargas sísmicas, cómo tratan de voltear la edificación y pues cómo esos elementos verticales, como las columnas, pues pueden colapsar, digamos no tanto colapsar, sino romperse. Para eso pues es importante recordar el concepto de columna fuerte, viga débil, que pues vamos a ampliar más adelante, y otros importantes conceptos. Si bien es cierto, no pretendemos hacer demostraciones aquí de nada de esas situaciones que hemos mencionado, solamente tratamos de hacer las recomendaciones que debemos incorporar en nuestro chip de la memoria de diseño. Es decir, tenemos, así como en algunas ocasiones aprendemos a aprender
también hay que aprender a desaprender. Puede ser que por alguna situación hemos hecho alguna actividad de una misma forma 30 veces, pero eso no significa que necesariamente esté bien. Entonces, el objetivo también de toda esta conceptualización es que estemos revisando qué pasa con nuestros diseños, si lo estamos haciendo bien. Si no es así, pues simplemente preocuparnos por corregir y ya. También se debe considerar los efectos torsionales, para eso se deben hacer los chequeos necesarios. Eh, Hay los programas, digamos, hay algunos como el ETAPS que tienen, pues, que es necesario hacer algunos ajustes allí, exportar algunos datos a Excel, manejar algo con las tablitas, pero definitivamente son herramientas valiosas que nos permiten determinar y limitar estos efectos torsionales. Sin embargo, aquí quiero hacer un paréntesis bien importante. Eh, digamos que las facultades de ingeniería pues nos explican toda esta teoría que estamos viendo acá el día de hoy. Sin embargo, no se incorpora así esos mismos temas en algunas facultades de arquitectura. Y hemos notado que en los últimos tiempos ha tomado gran auge que no se tienen conceptos básicos de modelamiento estructural para los arquitectos. Y vemos edificaciones que nos limitan bastante el diseño, y que por sus grados de irregularidad crean efectos no deseables, no solo desde el punto de vista torsional, sino también de pisos débiles y otras situaciones que ya vamos a ir ampliando en la medida que desarrollemos este contenido. Adicionalmente, estamos revisando acá que el análisis debe tener en cuenta como mínimo los efectos de la dirección de aplicación de la fuerza sísmica. Nosotros trabajamos en dos sentidos principales, recordando que también la fuerza sísmica tiene un componente vertical, que pues en algunas ocasiones no se tiene en cuenta, y si bien es cierto hay unos porcentajes para aplicarlo en los modelos, pues se debe tener especial cuidado en ellos. Se debe tener en cuenta como mínimo que en estructuras de concreto reforzado y mampostería estructural, a juicio del ingeniero diseñador, consideraciones acerca del grado de fisuración de los elementos compatibles con las fuerzas sísmicas y el grado de capacidad de disipación de energía prescrito para el material estructural. Y aquí pues viene un tema bien importante, hablando de los errores, digamos, que se encuentran también en algunas modelaciones, que no se dimensiona ni se estructura la edificación de acuerdo al grado de capacidad de disipación de energía. Pongo un ejemplo. Se diseña para una ciudad capital que tenga capacidad, que esté ubicada en una zona de amenaza sísmica alta. Para eso, de acuerdo a su estructuración, debe utilizarse una capacidad de disipación de energía especial. Y encontramos allí que hay unas dimensiones mínimas para ese tipo de columnas. Y viene entonces una pregunta. ¿Usted sabe cuál es esa dimensión mínima que nos menciona la norma? ¿Estamos seguros de haber hecho diseños cumpliendo esos parámetros allí establecidos? ¿Cuál es el acero mínimo que se recomienda para ese tipo de columnas? ¿Qué otras consideraciones especiales se deben tener para esta capacidad de disipación de energía en los demás elementos estructurales? Bien, esas preguntas, más allá de responderse si están bien o no, implica que debemos conocer nosotros la norma, pues digamos no en su totalidad, pero sí este tipo de análisis. Por eso los mencionamos y nos tomamos el tiempo acá de mencionarlo. Podríamos decir, no, es que las columnas mínimo eran de 30 por 30, el acero mínimo es del 1%, y bueno, otras cosas podemos mencionar acá. Sin embargo, pues en los cursos que vemos, nos remitimos a la norma y vamos y explicamos la razón de ser. ¿Por qué esto? Porque, como menciona el autor, es uno de los errores más comunes y se diseña con un grado de disipación de energía que no es el que demanda para la ubicación del proyecto. En algunos casos que encontramos, digamos que ¿por qué se da esto? Digamos que para algunos profesionales de la ingeniería civil ubicados en alguna zona,
le salen proyectos para otras zonas del país y al cambiar la capacidad de disipación de energía o la zona de amenaza sísmica mejor, pues obviamente se ven afectados por esta situación y hace que encontremos en algunos casos diseños sobredimensionados o por el contrario, diseños subdimensionados. Entonces, a las personas encargadas de la revisión, pues les viene la preocupación, bueno, venga, pero ¿qué está pasando? ¿Y cuál consideramos que es la razón allí? Pues la memoria. Simplemente decimos, bueno, estamos diseñando con DMO, con capacidad de disipación moderada de energía, y listo, nos vamos a una zona de amenaza sísmica alta y todos los modelos desde el predimensionamiento en adelante se van así. Y es cuando, en este caso, el curador lo menciona, el jefe de revisión de esta curaduría menciona que pues simplemente tienen que devolver los modelos porque no cumplen las dimensiones mínimas. Y entonces nos devolvemos. ¿Y qué pasa con el profesional que le devuelven un proyecto porque no recuerda cuáles son las dimensiones mínimas? Digamos que este tema se ha ahondado un poquito, sobre todo para los profesionales del siglo pasado. Y me refiero a esto porque digamos que no tuvimos la posibilidad de acceder tanto a los sistemas informáticos y a la facilidad que ofrecen las tecnologías de información como si las tienen los estudiantes de pregrado al día de hoy. Sin embargo, en este proceso de modernización de la norma, de nuestra norma colombiana, pues vemos que desde el año 98 para acá empezamos a aplicar los códigos. Y digamos que desde ese año 98, como conocemos el código hoy día, cambiado posteriormente por la NSR10, pues ha ido cambiando y ha hecho que algunos de los profesionales de esos años, que obviamente tenían unas habilidades maravillosas para poder diseñar las edificaciones a mano, es decir, aplicando método de Cross, qué cuenticos de plantillas de Excel, nada, a mano. De esos ingenieros se debe aprender y se aprende bastante porque encuentra uno que en algunos pregrados se limita solamente modelemos y salen los ingenieros y no saben ni siquiera calcular una simple viga. Y esto lo anoto como manera de reflexión. ¿Para dónde vamos nosotros con esa situación? Listo, muy bien. El ingeniero de hace años sabe manejar muy bien el tema del diseño a mano, pero eso no significa necesariamente que esté bien. Debemos actualizarnos y contextualizarnos, así como va cambiando la norma. Debemos incorporar en nuestro hábito de vida, hablo de la ingeniería estructural, el aprendizaje de modelos, el interpretar los modelos de manera adecuada, compararlos con las diferentes variables, como lo vamos a ver más adelante en nuestro curso, y pues son herramientas valiosas para mejorar un poco el juicio del ingeniero diseñador. Y para terminar con la diapositiva, pues se deben analizar pues, las rigideces que se emplean en el análisis estructural para el diseño sísmico y que deben ser definidas por el ingeniero diseñador de acuerdo con su criterio, teniendo en cuenta los preceptos dados para cada material estructural en el título correspondiente de este reglamento. Entonces, pues ya hablamos de conceptos relacionados con la rigidez y otras cosas. Entonces, viene algún tema importante acá que se llama a juicio del ingeniero diseñador. Por eso es importante conceptualizarnos de manera adecuada para poder tener un juicio un poco mejor. Entonces, vamos a revisar en el siguiente video algunos parámetros que encontramos de derivas, de cómo se incorporan estos datos del cortante sísmico para el diseño y unas variables en el cortante sísmico que son parámetros básicos en donde no nos deberíamos equivocar. Sin embargo, desafortunadamente debo hacer un paréntesis aquí. Esto es tan básico que es el punto de partida de todos los diseños y muchos de los edificios que tenemos en Colombia han tenido errores como desde la conceptualización, como los que vamos a encontrar acá. Quisiera no mencionar tanto el edificio Space, pero es uno de los ejemplos que tal vez nos servirá de faro para guiarnos a lo que no debemos hacer, porque tiene muchos errores tanto en la conceptualización como en la revisión,
como en la construcción.